Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro domingo con ustedes, otro domingo con la Biblia en la mano, hoy en busca de un personaje. Siguiendo con la serie de los marginados en la Biblia, hoy decidí centrarme en uno de los jueces de Israel, más precisamente el octavo, llamado Iftach Agiladi, Jefté para ustedes. Iftach nos dejó, más allá de todo lo que hizo en la Biblia, dos frases que nosotros seguimos usando hasta el día de hoy en Israel y en el idioma hebreo. La primera es una mala palabra, HDP, supongo que ustedes saben lo que es. Y la segunda, Bli Neder. La Biblia tiene un montón de capítulos en que se usan malas palabras. Dos de ellas nosotros seguimos usando hasta el día de hoy. No quiero nombrarlas, pero supongo que ustedes se las pueden imaginar. Una ayudita, cuando nosotros nos referimos al órgano sexual femenino, en hebreo se dice pot, y que muchas veces se lee put. Y Iftach era un hijo de eso que sigue con la P. La segunda frase que nosotros heredamos de este juez es Bli Neder. Como les dije, Bli Neder significa sin juramento. Y nosotros usamos esta frase cuando queremos comprometernos a algo, pero sin jurar. Decir, Bli Neder va a pasar. No te juro, pero voy a hacer lo posible para que se cumpla. ¿Por qué pasó esto? Porque Iftach, cuando hizo un juramento, se arrepintió toda su vida. Iftach había prometido que si llegaba a vencer a los amonitas en la guerra, al volver a su casa o a su pueblo, al lugar en donde vivía, el primero que lo reciba victorioso, él lo iba a sacrificar. Y tuvo la desgracia de que la primera persona que salió a recibirlo fue su amada y única hija. Y él la sacrificó. Amigos, esto que ven aquí son aguas de un manantial que se llama Uya, en medio del desierto de Judea. Estoy en una aldea árabe y voy a hacer un recorrido por estas aguas que corren a veces a una velocidad inmensa. Es increíble ver cómo en medio del desierto hay aguas que corren así y en tanta abundancia, y a los costados, cuando nos alejamos 50 metros, es puro desierto. Estoy en el desierto de Judea y voy a hacer un recorrido por estas aguas para llevarlos al final a una sorpresa, un tobogán que construyó el hombre, pero ¿saben qué? La vamos a ver cuando lleguemos. Veo que llegaron ya los pastores y se los quiero mostrar, mientras les cuento. Y amigos, con este hermoso paisaje bíblico, les cuento de que Iftach fue citado en las Sagradas Escrituras como hijo de un hombre de Gilad, sin citar el nombre del padre, y una prostituta. Es por eso que sus hermanos lo echaron de la casa cuando era joven. Él pertenecía a la tribu de Menashe, los cuales lo ayudaron a crecer hasta que los ancianos de su ciudad lo llamaron de vuelta para combatir contra los amonitas. Al principio Iftach sintió rencor, pero al final aceptó el reto con la condición de que fuera el líder político y no solo militar. Los amonitas decían que Israel le había quitado sus territorios cuando retornaron de Egipto. Pero Iftach no se quedó callado y les dijo que su ascendencia, la de los amonitas, junto con los moabitas, no los habían dejado pasar rumbo a la tierra prometida, en ese entonces con Moshe, y que ellos se habían visto obligados a combatir con el rey Sihón de los amoreos. Israel venció a Sihón, se quedó con sus territorios al este del Jordán, y que Sihón le había robado o conquistado esos territorios a ellos ya era otra historia. En hebreo decimos hasta el día de hoy, Ganav mi Ganav Patur, y eso es en hecho lo que les dijo Iftach. Iftach destruyó a los amonitas y le dio, según jueces, Makah Gdolá Meod. Con la victoria vino la promesa y el resultado que les conté al principio. Amigos, me quiero disculpar por la suciedad que hay en este lugar. Muchos lugares en los que Israel no tiene acceso suelen verse así de inmundos. Estos primos que están aquí acampando, cuando se vayan, por darles un ejemplo, ni se les va a cruzar por la cabeza limpiar, y es una lástima. De todas maneras, es hermoso escuchar las aguas correr. Son aguas que van a desembocar en el río Jordán, aquel río que les mostraba ayer, y estas mismas nos van a acompañar todo el recorrido. Antes de irme de aquí, les cuento de que eso no había sido todo en Iftach.
La tribu de Efraín estaba furiosa porque Iftaj no los llamó para que combatieran contra Amón. Es más, lo amenazaron que le quemarían su casa. Iftaj les recriminó que no lo ayudaron cuando les pidió ayuda y que no tenían ningún derecho de quejarse ahora. Él juntó a su gente y comenzó a luchar contra los hijos de Efraín. Cuando empezó a tener éxito, los hijos de Efraín huyeron para este lado del Jardín, del Jordán, y trataron de asimilarse entre las otras tribus de este lado del río para así refugiarse. ¿Qué pasó? Se los cuento más adelante. Para distinguir a los que habían cruzado a este lado del río, la gente de Iftaj usó a la gente de su tribu, la de Menashe. ¿De qué manera? Haciéndolos hablar y escuchar su dialecto o el acento que tenían. Ellos no sabían pronunciar la letra Shin con puntuación y decían Sin. Entonces, a cada persona se le hacía decir la palabra Shibolet, que significa espiga, y quien decía Sibolet era matado. 42.000 personas no pronunciaron la letra Shin y fueron matadas por un puntito del lado derecho arriba de la letra. Las peleas entre los descendientes de los hijos de Yosef no era algo nuevo. Lo mismo había pasado unos tiempos antes, en tiempos de otro juez, de Gidón. Pero con toda la crítica que pueda haber sobre Iftaj, al final se trató de un juez llamado a servir a Dios. Y mientras estamos reviviendo la Biblia, el paisaje nos pone en contexto. ¿Se dan cuenta que aquí pasaron las historias, amigos? Levanten la vista y miren. No hay edificios, no hay vehículos, no hay modernidad. Solo tierra, agua, desierto y, por si faltaba algo, un rebaño. Suficiente para sobrevivir en aquellos tiempos y también en los de hoy. Amo esta tierra. Y la amo por cosas como estas, amigos. Los nombres de Gidón y de Iftaj tienen una mención honorable en la Biblia en su rol selecto de fieles que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas. La historia de Iftaj es la historia de todo pecador convertido. Un levantamiento, como está escrito en el Salmo 113. Mikimei afar dal meashpot yarim evion, leoshivi im nedivim im nedivei amo. Y amigos, presten atención a algunas cosas de Iftaj. Él nació en el pecado. Era hijo de una mujer ramera, como les dije antes, esforzado y valeroso, pero un hijo de iniquidad. Al nacer fue descalificado para entrar en la congregación de Dios, porque el que no naciere de nuevo, no haga un cambio rotundo, no podía volver al reino de Dios, y eso es lo que él necesitó hacer. Pero, ¿quién puede sacar algo limpio de lo inmundo? Veremos cómo Dios lo hizo en este caso. Iftaj fue desheredado. Lo echaron diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Su derecho a heredar por sucesión fue destruido por el pecado de sus padres. Por la desobediencia de un hombre, a veces muchos han sido hechos pecadores. Los injustos, nos dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Iftaj se convirtió en un compañero de los vanos, huyó de los hermanos y habitó en la tierra de Tob. Se juntaron con él hombres ociosos y como una oveja, como esta que estamos viendo, pero extraviada, se fue por su propio camino. Parecería ser que se iba a convertir en un saqueador, pero algo bueno pasó en el medio. Amigos, llegó el momento de ir al tobogán que les prometí al principio, porque si algo aprendimos de esta porción, de este personaje, es de que las promesas hay que cumplirlas. Les decía que cuando todo parecía que Iftaj se iba a convertir en una persona sin rumbo, un malvado, recibió una invitación importante.
Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Gilad fueron a traerlo de la tierra de Tob hasta aquí mismo, amigos, hasta estos territorios, para decirle: ויאמרו ליפתח לך והייתה לנו לקצין ונלחמה בבני עמון. Estos ancianos, sin dudas, habían visto en este atrevido hijo los dones y cualidades que, si se dirigieran correctamente, podrían tener un inmenso valor para la causa de Dios y de su pueblo. Lo mismo que se hace con estas aguas, como ven, no tienen ni una gota de desperdicio, y en vez de que ellas inunden la tierra y no se saque ningún provecho de las mismas, de ella se saca lo mejor. En este caso, bravo por los primos árabes. Amigos, la fe cristiana muchas veces ve ese llamado a Iftach tal como el llamado del Evangelio que llegó a ellos cuando eran pecadores. Según los hermanos cristianos, el llamado del Evangelio había sido una invitación a unirse a las filas de Dios, de quien el pecado los había separado. Ellos tienen fe de que fueron llamados a pelear las batallas de Dios cuando citan a Jesús que decía: al que a mí viene, no lo echo afuera. Y es así como Iftach al final hizo un pacto con Dios. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו אליהם לראשו ולקצין. וידבר יפתח el כל דברי לפני אדוני במצפה. Esta inesperada llamada de gracia que le llegó parece haber tenido el efecto de hacerle sentir su necesidad de reconciliarse con Dios y de servir en su nombre y en su fuerza. La Biblia enseña que si queremos ser utilizados en su servicio, estos deben serles cedidos totalmente a Dios. Que no es el corazón fuerte, sino el corazón quebrantado que Dios no despreciará. Zibhei Elohim, Ruach nishbera, Lev nishbar, Benidhe Elohim lo tivze. Iftach había sido dotado con poder, así nos dicen: Batie al Iftach Ruach Adonai. Es decir, y el Espíritu de Dios vino sobre Iftach. Pero el Espíritu no vino sobre él hasta que se entregó a Dios e hizo una confesión completa. No es a los que nacieron valientes, sino a los consagrados que se otorga ese don. Y para terminar, con final feliz por supuesto, Iftach ganó la guerra. Vayavor Iftach el bnei Amon leilachem bam, vaitnem Adonai beyado. Había llegado la hora que aquella persona marginada había descubierto a Dios. Y Dios estaba en condiciones de entregarlos en sus manos, como Él mismo estaba en las manos de Dios, para que ninguna carne se gloríe en su presencia. Iftach, amigos, es otra ilusión de cómo Dios usa cosas que son despreciadas. Otra muestra que hay espacio suficiente en la gracia de Dios para los más descarriados e indefensos, para algunos marginados. La Biblia nos enseña que no somos salvos por nuestras obras, sino somos usados por Dios debido a nuestros dones superiores o nuestra experiencia pasada. Es todo de gracia y su gracia es suficiente para todos. Y en este mágico lugar, esta maravilla del hombre en medio del desierto, me confieso que años enteros, y supongo que también muchos de ustedes, me reía de cómo comienza la historia de Iftach. Vaiftach Giladi, Ayagibor Gel, Beuben y Yazona. He leído muchos comienzos, pero un comienzo así jamás. Hijo de puta a un futuro juez. ¿Cómo puede ser la continuación de un personaje que así lo presentan? ¿Cuánto más bajo podría caer este personaje o cuánto más alto podría elevarse? Yo luego solía burlarme de su promesa. ¿Qué juramento más tonto hizo en aquella batalla contra Amón? Peor aún, ¿para qué cumplir ese juramento tan tonto matando a su única y amada hija? Me preguntaba. Los israelíes no somos así. ¿Juraste algo? Junta a 3 amigos, diles que te arrepentiste y listo. ¿No funciona? Espera hasta el día del perdón, el día de la expiación, en las que todos los nedarim, todas las promesas se pueden anular. Pero hoy, amigos, entiendo que sobre eso es toda la historia de Iftach. Su mal comienzo como un marginado lo tiró por las escaleras. Hijo de un padre sin nombre y una madre prostituta, es lo mejor que existe para ser un peleador. Y en eso se convirtió Iftach. Además tuvo suerte.
estaba en el lugar preciso, en la época precisa. Era la persona que siempre quisimos en el frente para esas situaciones. Iftach es el fiel reflejo de nuestra sociedad, por lo menos la de Israel. Muchas veces solemos tomar a un débil o a gente que nació con poca fortuna y los transformamos en líderes. Hasta aquí todo bien. El problema es que ellos, como todo humano, fallan, cometen errores. Iftach hizo mal una promesa. Un soldado actual que vino desde abajo a veces se porta mal, es verdad. Pero eso no es motivo para volver a juzgarlos y olvidar todo el camino que recorrieron hasta ser lo que son. Iftach no fue una persona mala, fue una persona que el mal lo trajo al mundo. Pero él supo sobreponerse al mismo y convertirse nada más y nada menos que en el 8º juez de Israel. Amigos, si les gustó el video, no se olviden de darle un me gusta. ¡Shalom!